Buenas tardes, una vez más. Aquí el pastor Francisco Vázquez, Piedra Angular. Este jueves estamos aquí desde Los Barriles, una vez más llevando la palabra. En este jueves, manteniendo la sana distancia y todo lo que el gobierno nos indica. Estamos en alerta todavía naranja, número 5. Parece ser que pues tenemos que mantenernos con el cubrebocas y poner el cubrebocas cada vez que vamos a una tienda, etcétera, por nuestra salud, por nuestra prevención. Y bueno, todavía los espacios sociales pues ya se pueden reunir, pero con distancia. Le damos gracias a Dios porque pues está habiendo esa apertura, pero sigue habiendo el quedarse en casa. Así es que le doy gracias al Señor, Padre Celestial, en esta hermosa tarde. Padre, bendícenos con tu palabra, enséñanos, llénanos de tu verdad, Señor. Tú eres grande y poderoso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Padre, estamos contentos, alegres, por el calor también, que ya está más calentito. Le damos gracias al Señor. El mar, que ya se puede ir a la playa, uno ahí con espacios y pues ya un poco de ejercicio y estás habiendo cambios después de estar en cuarentena, pues ya es un alivio y le damos gracias al Señor. Y bueno, quiero platicarles de la palabra de Dios en esta hermosa ya noche. Y pues quiero llevarlos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En este capítulo vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y sigue diciendo en el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buenas de esperanza, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y bueno, este título de este mensaje es En los últimos días. Y bueno, estábamos viendo aquí en el versículo que estábamos leyendo este capítulo, que viene la apostasía, ¿verdad? La apostasía en segunda de Tesalonicenses 2:3 dice la palabra: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostatar de la fe, ¿verdad? Que quiere decir que una vez yo creí y que ahora quizás el mundo me absorba y me cambie y me lleve a otros lugares y me aparte, apostate de lo que creí por primera vez y aún pueda renunciar a lo que pues aprendí en la iglesia, en mi vida. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En primera de Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya está escrito, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El mundo en este tiempo, en estos últimos días, hay tanta confusión y tantas enseñanzas que sí, como dice la palabra, desde hace más de 2000 años, que apostatarán muchas personas de la fe o hablarán en contra, y muchos espíritus engañadores y doctrinas de demonios ya están por todas partes. Falsos maestros de nuevas doctrinas, estamos rodeados, saturados de ello. En primera de Timoteo 4:2 dice la palabra: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, son cauterizados por Satanás, son atrapados y bueno, piensan que están en lo correcto, pero el demonio los influencia. Número 3, mofadores y predicadores de herejías. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, vamos a ver lo que dice la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hay cuidado con tantas personas que cambian el rumbo de la doctrina y de muchas cosas. El enemigo está ahí siempre atacándonos y nosotros podemos ser seducidos fácilmente si no estamos fuertes en el Señor, estamos en la voluntad de Él, siendo obedientes a su palabra. Y bueno, nos atraemos, como dice el versículo, atrayendo a nosotros mismos una destrucción. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice el versículo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, blasfemado, o sea, irán en contra, hablarán mal de él, del camino que tú y yo seguimos en Cristo. Así que tengamos mucho cuidado. Sabiendo, en 2 de Pedro 3:3 dice la Biblia, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Cuántos de ustedes
en estos tiempos pueden darse cuenta de este tipo de personas. Estamos viendo, por ejemplo, los estafadores por internet. Cada momento están buscando a quién estafar, andando en sus propias concupiscencias, dice el versículo. Hombres amadores de sí mismos, traidores y corruptos. Estamos plagados de todo este tipo de situaciones en estos tiempos. Ya no sabemos realmente en quién confiar. Es difícil lo que el enemigo ha estado haciendo con el ser humano en todas las partes del mundo. Esto estamos hablando globalmente porque no solamente es México, es por todas partes. Hay gente traidora y mucha corrupción por todas partes. Aún dentro de la iglesia está corrompido a muchas partes, muchas iglesias. Eh, y hay que pues ponernos en manos del Señor y estar atentos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice la palabra, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Yo puedo darme cuenta ahorita más por lo del COVID-19, las cuestiones financieras se está poniendo un poco difícil y si tú andas por ahí en un lugar en la noche, como está todo calmado, pues y la necesidad de las personas puedes sufrir algo difícil y por eso dice la palabra que vendrán tiempos peligrosos, no solamente por el COVID, sino por las mismas personas que tratarán de, pues si traes una tarjeta de crédito, una cartera con dinero, ver qué tienes, asaltarte también. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nada más, yo para mí, yo. Primero yo, después yo y después yo. Y nada más, aún en la política, aún en los trabajos, aún en nuestro entorno. Eso se da también mucho en México, no trabajamos en equipo, no trabajamos en equipo, es difícil poder trabajar en equipo y entonces nos amamos a nosotros mismos y solamente queremos para nosotros el beneficio. Pero aquí en este punto yo entiendo muy claramente que somos un cuerpo en Cristo, que somos miembros los unos de los otros, eh, pero dentro de la iglesia, y no puede ser que, pues como cuerpo, estemos separados y estemos cada quien por su rumbo. A veces hay mucho celo, mucha envidia por que personas se van a una iglesia, se van a otra, andan, ¿verdad?, brincando, pero yo he entendido que sembrando la palabra, el Señor tiene que, pues está trabajando todo el tiempo y llegará el momento que darán fruto. Todas las cosas ayudan para bien, el Señor sabe por qué suceden. Tenemos que seguir sembrando la palabra. No importa que en un momento podamos tener 100 personas y después terminemos con 3. No pasa nada, donde se hayan ido, la palabra es viva y eficaz y entra y penetra hasta lo más profundo del corazón y el Señor se encarga de ellos. Y dice el versículo 2, ávaros. Mucha gente ávara, ¿verdad? Que nada más está ensimismada. Ministerios igual, están ensimismados para ahora con ese mensaje de la prosperidad. Es increíble ver pastores con unos jets y unas casas de millones de dólares y me pregunto cómo está la comunidad de su iglesia. No se podría desprender del jet que costó 3 millones de dólares o no sé cuánto vale un jet y compartirlo con sus hermanos. Se vale soñar, ¿verdad? Quisiéramos que
gente poderosa económicamente dentro de la iglesia, a veces se pudiera desprender de ello. Dice aquí la palabra vanagloriosos, ¿verdad? Esos tremendos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Toda esta lista que estoy mencionando ahorita, estamos rodeados de todo esto y ahí llevamos el mensaje y bueno, solamente Cristo puede cambiar el corazón de las personas como lo hizo conmigo, me transformó, yo soy un milagro de Dios y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con todo este tipo de personas, pero tú y yo estamos ahí para llevar el mensaje, no solamente de los púlpitos, tenemos que asociarnos, salir a la calle, asociarnos con gente de todo tipo y poder darles el mensaje de Dios, la salvación para sus almas. Dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Y aquí hay algo muy tremendo, ¿verdad? Que nos dice la palabra, a estos evita, a estos evita. Así que aquí está la lista. A veces dentro de nuestras congregaciones luchamos, sí, por todo este tipo de personas y a veces es difícil para mí, yo lo digo personalmente, por personas que son de este tipo de, de, de situaciones que están hablando la palabra de Dios, que pues pienso y digo y oro, digo, el Señor los puede cambiar, el Señor los puede pues llevarlos a otra dimensión diferente, hacer el milagro en ellos. Y siempre tengo la fe en eso, pero ya cuando alguna persona le llama a uno varias veces la atención y no quiere cambiar el rumbo de su vida y es difícil y la Biblia nos está diciendo aquí que a estos evitemos. Así es que tenemos la responsabilidad de darles el mensaje, pero también podemos llegar a un momento de evitar a este tipo de relaciones. Por eso es importante tu hermano, amigo que me escuchas, eh, con quién te juntas, con quiénes personas relacionas. Si sabes que estas personas tienen todas estas cualidades que a Dios no le agrada, más vale evitar a estas personas. A veces es difícil, como mencionaba, es difícil. Y sigue diciendo la palabra de Dios, hay personas también, a hombres amadores del dinero. Eso es algo difícil para todo el ser humano, ¿verdad? Porque para todos queremos bienestar y bueno, el dinero pues nos da bienestar, pero necesitamos verlo a través de la palabra de Dios y aquí en Santiago capítulo 5 versículo 3 dice la palabra de Dios, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Sí, nos queremos tenernos ahora así como dice nuestro guardadito, ¿verdad? Y podemos ver la necesidad que hay a nuestro alrededor y queremos asegurarnos nuestro bienestar, ¿verdad? Para acumular para los días postreros, pero no sabemos cuando el Señor viene por nuestra alma, así es que tenemos que tener cuidado. En primera de Timoteo 6:10 dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron
de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es, una cosa es que nosotros usemos el dinero y otra cosa es que realmente nos enamoremos de él y no compartamos y no pues buscamos el beneficio de muchas personas. A veces es difícil también, tenemos que pagar nuestros gastos y yo creo que cuando tú y yo podemos cubrir nuestros gastos y tenemos un extra y lo compartimos, bueno, dependiendo nuestra capacidad de dar y pues tenemos que compartir, tenemos que, para que nosotros recibamos más para nuestras necesidades, porque Dios ve todas las cosas, Dios conoce nuestros corazones, Él sabe cuánto tenemos, cómo estamos en las cuentas, Él sabe cómo está nuestra cuenta en el banco, nuestra vida. Y entonces, cuando entendemos que solamente somos sus administradores del Señor, Él todo lo que pone en nuestras manos, debemos de enseñarnos a administrar ese dinero para que podamos ser de bendición para las personas, para nuestras familias, para nuestros hijos. Pues se necesita tener ese amor del Señor en nuestro corazón. Y dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, puede llevarnos a perder nuestra fe porque nos ilusionamos. El viajar, por ejemplo, y pues si yo tenía un ministerio o algo y veo la posibilidad de blindarme porque tengo la seguridad económica, entonces me puedo extraviar, puedo irme por otro rumbo y dejar quizás todo lo que alguna vez por fe comencé a obtenerlo y de repente poder dejar todo. Fueron traspasados de muchos dolores. Tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo 3:11, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Y estamos en un tiempo del 2020 que si tú miras a tu alrededor, pues estamos ya en los últimos tiempos, pero está peligroso. La naturaleza también, el Señor, pues ya acabamos de tener en la Ciudad de México, Oaxaca, un terremoto. Gracias a Dios que no hubo muchas pérdidas de vidas, pero los volcanes están ya encendidos y hay muchas cosas que geológicamente y científicamente y que pues el Señor está a la puerta. Así es que debemos de nosotros estar listos, debemos estar velando, debemos de caminar conforme al Espíritu, estar preparados para la venida del Señor y no dejar de llevar la palabra a otros, exhortando, ¿verdad? Como Pablo le dijo a Timoteo, exhorta, enseña. A veces como predicadores o pastores y tenemos miedo de predicar ese pecado que nuestros feligreses están cometiendo para que no se vayan. Pero tenemos que decirles que dejen el adulterio, que dejen la fornicación, que dejen el robo, que dejen la mentira, que se arrepientan de todas estas cosas, pero necesitamos señalárselas y el Señor nos va a demandar cuando estemos en su presencia si así no lo hacemos. Así es que debemos exhortarnos también los unos a los otros para que también nos podamos ir al cielo, porque si vivo una vida que yo pienso que estoy correcto y cuando lo veo al espejo de la palabra de Dios veo que no es cierto, que no estoy correcto, lo que va a suceder es que aquí me voy a quedar a la tribulación,
a eso que viene tan tremendo aquí en la tierra. Así es que hoy es el día de salvación, debemos no dejar de aprovechar la oportunidad para irnos enderezando nuestros caminos, ¿verdad? Y estamos en tiempos peligrosos. Jeremías 37, por último, en esta noche quiero dejarlos con este versículo. Dice la palabra de Dios, Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El Señor tiene un propósito. El Señor viene por su iglesia, viene por su novia, su esposa, perdón, una iglesia sin mancha y sin arruga. No viene por piedra angular, no viene por la que está en la esquina, viene por todos aquellos que hagamos su voluntad. Por eso mencionaba que somos el cuerpo de Cristo, todas las iglesias que predicamos a Jesucristo y que mencionamos y enseñamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así es que no hay otro camino. Y el camino que Jesús nos marca y nos enseña y nos muestra es ese sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, por mí, para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que vivamos una vida en obediencia, llenos de su Espíritu Santo, esperando ese momento grandioso cuando en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, nos iremos a los cielos, algo hermoso, a esa ciudad eh, de calles de oro, algo indescriptible que no podemos entender, a las bodas del Cordero. Así es que si somos ciudadanos del cielo ya, porque como nos enseña Romanos, que nos debemos de transformar nuestro entendimiento, y somos seres celestiales, ya no eres de Guanajuato, ya no eres de La Paz. Si tú eres cristiano y aceptaste a Cristo, te has convertido en un ser celestial, por lo tanto, tu ciudadanía está en los cielos y para allá nos vamos. Solamente estamos aquí en esta tierra por este periodo que Dios es el que va a marcar el tiempo de cuando nos vamos de este planeta y regresamos después. El Señor se va a encargar de todo. Está en la Escritura. Así es que les invito a, pues, esa lista que vimos y a cambiar si tú estás en alguna de esa lista que nos menciona la palabra, porque estamos en tiempos peligrosos, no solamente por el COVID-19, sino por tantas cosas que nos pueden seducir, por las necesidades que podamos padecer si no estamos firmes en el Señor. Así es que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú tienes todo bajo tu control. Nos dejaste tu palabra, Señor, escrito. Ahí están todas las cosas. Como en este caso, nos estás enseñando y nos estás avisando que habrá tiempos peligrosos y nos muestras el tipo de características de las personas que en estos tiempos peligrosos están aquí en este planeta, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así es que, Padre Celestial, clamo a ti para que nuestras familias en los barriles, en la Baja California Sur, podamos alcanzar a todas estas personas y que puedas tú, Señor,
Padre, que esa palabra que se siembre les ayude a cambiar su dirección, Padre, hacia la eternidad, Padre. Te pido por los barriles, Padre, te pido por el campamento, Padre, te doy la gloria, te doy la honra, tú eres bueno, tú eres Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quién anda ahí?